os invito primero de todo a llegar a esta sesión, ¿no? y a tomar contacto con vosotras, con vosotros. Y empezamos como desde lo más exterior. Sí que toma contacto con la experiencia de estar en la sala, en la habitación en la que estés, con aquello que los sentidos te traen ahora mismo, la luz que entra, si hay algún olor, si hay sonidos. Probablemente en una casa, si la compartes, pues escuches lo de otros. Incluso a lo mejor hay entornos con muchos sonidos. Así que te invito a tomar contacto con todo eso, que es la experiencia, y conociendo también el sentir una temperatura, y poco a poco podrías ir ahora recogiendo tu atención en el cuerpo, también tomando contacto primero con lo más externo, las sensaciones más claras. Eso, puedes incluso ajustar la postura, como hacer soltar el cuerpo. Sí, un par de veces, como dejando apoyar el cuerpo donde estés sentada, sentado. Y reconociendo lo más evidente, como las zonas de contacto con el suelo, con el asiento. O el contacto con la ropa. Y a ver si puedes ajustar de manera que estés con comodidad con la ropa. Y también, además de esas sensaciones evidentes, a ver si puedes captar sensaciones algo más sutiles. Me refiero a un sentir también interno, para el que estaría bien darte tiempo, sin exigirte el que tengo que sentir esto o lo otro. Y te invito también a reconocer las emociones, el estado de ánimo que puede acompañarte esta tarde. Quizá tienes alguna emoción predominante. Eso también forma parte de la experiencia de este momento. Así que simplemente date cuenta. Y también cuando se cruce un pensamiento, date cuenta de que eso está pasando. Si te sorprendes pensando, pues vaya cosa que dice Pablo, o te acuerdas de algo que tienes que hacer después de esta sesión, pues trata de no alimentar, simplemente observar lo que surge y si lo dejas, quizá desaparezca y puedas seguir en este momento. Y localizando ahora cómo respira tu cuerpo, cómo es ese entrar y salir natural del aire en el cuerpo.
Nada más que respirar. Ninguna otra cosa que hacer. Simplemente saber que estás inspirando o saber que estás exhalando. Y de nuevo, poco a poco, te invito a ampliar el foco de atención, tomando contacto de nuevo con el exterior, con lo que te llega a tus sentidos. Tomando conciencia del lugar en el que estás, tomando conciencia de la sesión en la que estás, de las personas que comparten la sesión. Y tomando este preámbulo como importante, ya que estar en contacto con lo que ocurre, tanto dentro como fuera de ti, te va a permitir realmente conectar con lo que te interesa, con lo que necesitas y aprovechar mejor este rato que estaremos. Así que servía también como una degustación de qué es eso de mindfulness, que no es otra cosa, sino estar con lo que sucede instante a instante. Y lo que sucede es nuestra experiencia, que está formada por todas esas cosas que has podido ir reconociendo que pasan en ti, sensaciones, emociones, pensamientos. Bueno, pues trataré de ser puntual en los 45 minutos que tenemos por delante, hasta las 8. Bueno, primero me presento, la mayoría, pues quizá ya sabéis que me llamo Pablo Pérez Benedicto, pero no quiero darlo por supuesto. Algo más sobre mí, pues os diré que me dedico al acompañamiento de personas en sus procesos vitales, búsquedas, crisis, duelo, y esto lo hago en una consulta y me dedico también a la formación en atención plena, en mindfulness y concretamente en este protocolo que os hablaré también de ello hoy. Bueno, así algo sobre mi formación, pues desde mi formación académica en ingeniería, también estudié filosofía en grado de diplomatura y después pues me he ido formando en distintos programas y concretamente en este protocolo llamado MBSR, en el que bueno, pues, me fui formando con distintos maestros y maestras que terminaron certificando mi competencia para impartirlo. Llevo haciéndolo unos años. Bueno, además de mi formación, creo que es relevante para vosotros una pregunta como ¿quién soy yo para hablaros de mindfulness? Vale, eso que me he formado, pero ¿quién soy yo para hablaros de mindfulness?
Pues os diré sobre eso que el contacto con la atención plena para mí fue allá por mi crisis de los 40, que pasé más o menos en esa época, en la que me di cuenta, entre otras cosas, y a base de algunos golpes y de que otros me lo señalaran, me di cuenta de cómo me condicionaban ciertas emociones difíciles, cómo condicionaban mi comportamiento. Concretamente, en mi caso, el condicionamiento fuerte era la emoción de miedo, y especialmente miedo a lo que dirán otros, miedo a si me querrás si hago esto, si me aceptarás. Bueno, el miedo para mí era algo que, bueno, no sabía hasta qué punto realmente, y el trabajo con Mindfulness me ayudó precisamente a establecer una relación diferente con el miedo. Primero a dejarlo estar, a no mirar para otro lado, no negarlo, y después, poco a poco, a tomarlo como una parte realmente vulnerable y que, lejos de necesitar que la negara o que la reprimiera, era una parte muy frágil y muy necesitada. Así que estaba bien tener respuestas como más amables en esa parte. Y esto me lo dio este trabajo con Mindfulness, la posibilidad de estar con lo que hay, emoción difícil, miedo principalmente, vergüenza también, y poder poco a poco ir integrando a base de mucho tiempo, sin duda. Bueno, esa fue una experiencia importante. Y luego otra es que era la cantidad de pensamientos que tenía en mi cabeza. Era un flujo enorme de pensamientos. Y el también identificar y dejarlos estar y poder observarlos en vez de alimentar es algo que me facilitó Mindfulness. Y bueno, esa experiencia para mí fue muy importante para estar hoy aquí. Y también me di cuenta que la experiencia era una parte importante, pero no lo era todo. Y que aunque esa experiencia me sugería que lo que había sido importante para mí podía serlo para otros, resultaba que era también muy importante adquirir la didáctica para poder transmitir esto. Porque, bueno, pues no solo porque a ti te haya ido bien, pues vas a poderlo transmitir bien. Así que fue por eso que inicié mi formación en esos programas y como os decía antes, pues he ido certificándome en ellos y sigo aprendiendo cada vez que imparto con cada grupo, con cómo impacta esto en las personas. Voy a compartir también una presentación que tengo para vosotros. En esta, bueno, vamos a ver cómo funciona esto del compartir pantalla. Vale, ahí qué tal, ¿veis? ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Vale, vale. Bueno, pues podemos organizarnos en estos 35 minutos que quedan en poder contaros algo de qué es Mindfulness y cómo se puede aprender, practicar, cultivar eso de la atención plena, eso de cultivar la presencia. Y cómo lo hace este programa, que sería realmente un entrenamiento de la atención. Pues, bueno, ahí en la pantalla anterior os pongo también mis acreditaciones dentro de la Asociación Profesional de Instructores, como de la
Asociación Internacional de Profesores de Mindfulness, la INTA. Bueno, bien. El programa del que vamos a hablar es un programa que tiene distintas aplicaciones y lo más seguro es que cada persona se acerca a este programa con una intención diferente y no hay que tener ningún consenso sobre esto. Cada experiencia es única y a uno le puede interesar más observar sus pensamientos de rumiación, a otro le puede interesar más la calma y la serenidad, a otros la regulación emocional, a otros avanzar en su vida espiritual con una herramienta como es la atención plena. Bueno, hay distintos objetivos y muchos de ellos están medidos científicamente, de lo cual os hablaré después. Bueno, pues voy a hablaros un poco de esto y luego podemos tener preguntas al final, pero voy a empezar con 3 preguntas para vosotros, que os invito a que os la dejéis caer, ¿no? Primero sería, ¿qué nivel de atención prestas a una conversación? ¿Te parece que tu atención es buena cuando escuchas? ¿O te parece que te distraes a menudo? ¿Qué atención prestas en una conversación? Otra sería, cuando te distraes, ¿qué tal se te da traer de vuelta la atención? Cuando te distraes, ¿qué tal se te da? ¿Eres rápido, rápida, eres lento, lenta en regresar? Y otra tercera, sobre el grado de satisfacción que tendrías al final del día, al final de la jornada, si sientes que has atendido tus prioridades, tus necesidades. Pues, como veis, estas 3 preguntas tienen que ver con la atención. Y es que la atención es importante porque allá donde llevamos la atención es que ponemos la energía y actuamos la vida. Y en función de lo que hacemos, solemos tener más o menos satisfacción. Así que la atención, una atención errante, una atención que está siempre sobrevolando, ya probablemente sepáis por experiencia que es una fuente de malestar. Por eso, entrenar la atención es importante. Bien, ya lo decía este señor, William James, que es considerado uno de los padres de la psicología moderna. En el siglo XIX tiene esta cita que es muy elocuente. Decía que la capacidad de traer de vuelta una y otra vez una atención errante era la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Y que nadie era dueño de sí mismo si no tenía esta capacidad. Y en el ámbito social apuntaba que una educación que mejorase esa capacidad de traer de vuelta la atención sería la educación por excelencia. Y termina con ese final jocoso que dice que, bueno, pues que esto es más fácil decirlo que dar instrucciones precisas de cómo se hace, ¿no? Bien, pues este realismo de William James, perdón, que estaba entrando otra persona, este realismo sobre qué fácil es decir, definir la atención o lo que nos jugamos en la atención, pero qué difícil era dar instrucciones precisas de cómo se cultivaba. Pues 100 años más tarde, el doctor John Kabat-Zinn, en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, es precisamente quien da las instrucciones precisas de cómo se entrenaría la atención. Y esto lo hace sistematizando un programa que
que llamó el programa de Mindfulness, que por el momento diré que, pues que es un tipo de atención que aumenta la resiliencia, que mejora el bienestar. Y ese programa lo llamó MBSR. En aquel entonces, ese protocolo MBSR era una intervención innovadora, se realizaba en grupo y tenía una duración de 8 semanas. Los grupos eran personas de diversa procedencia, no eran de un colectivo concreto, pero tenían en común que sentían de alguna manera el estrés diario. Pues bien, este programa, MBSR, combinaría la visión oriental de la salud, que es la visión del ser humano como una globalidad, combinaría esa visión oriental de la salud con la fundamentación científica. Y podríamos decir de él que tendría como 3 elementos básicos. Primero, que es una medicina mente-cuerpo. Con ello decir que esas 2 partes que a veces pensamos que están separadas no lo están tanto, y ya conocéis que el sufrimiento mental en un proceso que llamamos somatización deriva en sufrimiento físico, y que el malestar físico también produce un sufrimiento mental. Por otro lado, era una intervención participativa porque promovía esa actitud en la persona, de manera que no dejamos nuestro bienestar, nuestra felicidad en manos de nuestro médico, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, sino que la persona toma una actitud proactiva y explora aquello que puede hacer para mejorar sus circunstancias. La responsabilidad es de la persona. Y podríamos decir también, como tercer elemento, que es una medicina complementaria, en el sentido de que no trata de sustituir tratamientos, ni siquiera establece un tratamiento ni un diagnóstico, sino que lo que realiza es, como entrenamiento de la atención, una promoción de hábitos saludables, que veremos después. Podríamos decir, en definitiva, que es una intervención psicoeducativa, en tanto que... Perdón, que hay otra persona que entra. Decía, una intervención psicoeducativa, en tanto que trabaja con la parte sana de las personas. No es una terapia de psicología clínica y, como decía antes, no establece ni diagnósticos ni sustituye tratamientos, solo que identifica la parte sana de las personas para que puedan desarrollar todo lo que pueden hacer por su bienestar. Como origen, pues Estados Unidos, concretamente Massachusetts, y llega a Europa a finales del siglo XX y a España a primeros del siglo XXI. Y bueno, pues ya conocéis que está en los medios, y que tiene un riesgo incluso de modismo, que esto no es nada interesante para mindfulness porque le convertiría como en un producto de consumo cuando tiene una potencia mucho mayor que eso. Bueno, después de hacer un poco de historia, no os podéis ir de aquí sin saber qué es eso de mindfulness. Así que partiré de una definición del propio Jon Kabat-Zinn, que dice que mindfulness sería la conciencia que surge al prestar atención de una manera especial. Y esa especial manera de prestar atención tendría como 3 rasgos. Una, que es a propósito, es decir, presto atención aposta. Otra, al momento presente,
es decir, no hago historia, análisis de nada, sino a lo que pasa de instante en instante. Y un tercer elemento que es que no hay juicio, simplemente estoy con lo que hay, sin darle al me gusta o al no me gusta, sin valorar las cosas, ¿no? Sin enjuiciar. Me gusta también la plasticidad de cómo expresan lo que es mindfulness los chinos, que lo hacen con este doble ideograma que tenéis a la derecha de la pantalla, que son los ideogramas de presencia y corazón. Y eso podríamos decir también que es mindfulness, estar presente con el corazón abierto. Y ese estar presente, ese cultivo de la presencia, en este programa lo vamos a hacer entrenando 3 competencias, con 3 aprendizajes principalmente. Uno sería la intencionalidad, y es que estamos en el terreno de la mente y ya sabéis cómo es vuestra mente de viajera. Así que será importante cultivar esa capacidad de traer de vuelta una y otra vez, cada vez que se vaya, porque eso es lo propio de la mente, eso es lo natural de la mente, que va de un pensamiento a otro hasta que encuentra algo de interés. Así que quizás si lo tomáis así como algo natural, os empezáis a pelear un poco menos con ello. Pero es importante cultivar la intención. Cada vez que se va la atención, la traigo. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Traerla. Yo no puedo decidir si se va o no, pero sí puedo traerla. 20 veces en un minuto, 20 veces la traigo. Esa competencia, esa destreza, será principal en este programa. La segunda es la competencia del corazón, la amabilidad, porque no se trata de traer la atención de cualquier manera. A puntapiés no, porque eso generaría más tensión, añadir más tensión a la tensión. Así que lo que funciona es el aceptar que esa es la naturaleza de la mente y centrarse en lo que yo sí puedo hacer, que es traerla de vuelta amablemente, sin enfados. Hay días que te irás menos y otros que te vas más, pero tú lo que puedes hacer es volver siempre y renovar esa intención de estar presente. Y la tercera competencia se refiere al cultivo de la experiencia, que es como a estar en lo que está sucediendo, al tiempo que está sucediendo, como a ese momento a momento. No el pasado, que ya no está, no el futuro, que todavía no ha llegado, sino lo que sucede de instante en instante. Y eso lo haremos a través del cuerpo. La conciencia corporal ayuda tremendamente, es una puerta a situarnos en el presente. Y para eso es importante la práctica, que es una dimensión muy importante de este entrenamiento, la práctica, como en cualquier entrenamiento. Así que os voy a proponer una práctica, ¿vale? Hacemos un experimento. Bien, pues te invito otra vez, como al principio, a sentarte. Dices, pues si ya estoy sentado, bueno, pues vuelve a tomar contacto con eso que está ocurriendo fuera, lo que suena, lo que hueles, cualquier cosa que venga por los sentidos. Y recoge poco a poco tu atención en el cuerpo ahora. Puedes tener los ojos cerrados o tenerlos entornados y como dejándolos
posar la mirada como a 1 metro delante tuya. Y reconociendo sensaciones así claras, como están tus pies, la planta de tus pies, tomando contacto con lo que sientes, no tanto visualizando los pies, sino conectando con cómo sientes que tienes unos pies. Y también reconociendo cómo están tus piernas, cómo tu cuerpo apoya en el asiento, en la silla, en el sofá, donde estés. Cómo está tu espalda. Tus hombros. Cómo sientes tus brazos en el contacto quizá con el regazo. ¿Y cómo está en este momento esa parte central, desde el vientre, abdomen, pecho? Y quizá puedes dejar en tu cara que se dibuje una ligera sonrisa como para soltar un poco más el rostro, sin forzar, solo si es amable para ti. Y trata de conectar ahora con el ritmo de tu respiración, con el hilo de tu respiración. Date cuenta cómo el aire entra a un ritmo natural, sin tú fabricar la respiración, ya sucede. Y quizás si te sitúas en algún punto concreto, que puede ser la punta de tu nariz, las aletas de tu nariz, o el pecho, o el abdomen hinchándose o deshinchándose. Elige uno de esos puntos que sea más intuitivo para observar las sensaciones al respirar. Recuerda que cada vez que notes que tu atención ha disminuido o está en otro tiempo o en otro lugar, invítala amablemente a volver al contacto con tu respiración. Quizá puedes fijarte en las etapas que hay en tu respiración, como hay una primera fase en la que el aire entra en el cuerpo, después otra fase que hay una parada en lleno y el aire da la vuelta, después otra fase en la que el aire sale del cuerpo y después otra parada en vacío antes de la siguiente inspiración. Puedes tratar de reconocer cada etapa una vez tras otra que respires.
Y poco a poco tomando una respiración más intensa. Y dejando que el foco de la atención se amplíe, tomando contacto con lo externo, con los estímulos de los sentidos. Quizá puedes hacer algún movimiento suave, moviendo los dedos o incluso abrir los ojos. Los beneficios de la práctica de mindfulness, ya los habéis dicho muchos de ellos. Imaginaos si en lugar de 6 minutos esto lo pudierais practicar, algunos y algunas ya lo practicáis a diario, lo pudierais practicar cada día en un programa con prácticas pautadas. Pues esto sería muy superior, los beneficios. Esta sería como la ecuación de estar presente. Y sería, en el ejercicio que habéis hecho ahora, yo tengo la intención de estar con la respiración, ¿vale? Y esa intención de estar con la respiración mejora mi atención, y la mejora de esa atención produce una conexión. Lo habéis dicho, lo acaba de decir Consuelo, lo decía antes Miriam cuando decía, a mí es que me cuesta desconectar. Bueno, lo que cuesta es conectar precisamente, ¿no? Pero esa mejora de la atención produce una conexión contigo mismo, contigo, consciencia corporal, sientes conexión. Y esa conexión lo que desarrolla son mecanismos de regulación que permiten mantener la atención o traerla de vuelta cada vez que se va. Imagínate una conversación que estás teniendo con una persona y por detrás pasan unos niños y hay distracciones. Bueno, si tú tienes una conexión, habrás desarrollado la regulación para, bueno, después de que saludan o pasan los niños, pues volver a esa conversación, a la escucha. Pues igual con la conexión a la respiración. El mantener esa conexión y esos mecanismos de regulación lo que están facilitando es estar en equilibrio o recuperarlo cada vez que se pierde. Y el equilibrio, en el fondo, es lo que deriva en comodidad, en estar a gusto, en tu piel, en ti, en salud e incluso en la eficacia de lo que haces. Y hasta diría, y hay muchos autores que dicen, y hasta en el comportamiento, la ética en el propio comportamiento, ¿vale? Todos queremos estar abajo, en la comodidad, la salud, la eficacia, pero todo empieza desde arriba. Sin intención, atención y conexión, esto no deriva. Y esto se puede producir, se puede entrenar por una característica de nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad. Es decir, no estamos hechos de una vez para siempre, sino que neuronalmente podemos cambiar si entrenamos y si desarrollamos unos hábitos y unas vías neuronales. Bien, voy a aterrizar un poco, porque ya voy pasado de hora, pero el diálogo era rico, así que bueno, trataré de ir más ligero ahora. Os pido disculpas por ello, y en cualquier caso, si hay alguien que tiene que salir, bueno, ya no salimos a aplaudir a los sanitarios, pues no es por falta de reconocimiento, pero vamos a terminar lo que estamos, ¿no? Bien, ¿cuál es la propuesta de este programa? Pues como os decía, cuando lo desarrolló el doctor John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, en la Facultad de Medicina, aquel programa era un programa en grupo, y es lo que hacemos también en esta ocasión.
Porque el grupo principalmente tiene dos funciones. Una, la de soporte, y es que lo que vamos a entrenar pues tiene sus dificultades, y ya sabéis que se entrena mejor en grupo que por separado. Bueno, pues ya vais a clases de pilates, que decía Gemma antes, o ya entrenáis en clases de spinning o lo que sea. Los entrenamientos en grupo, los charcos se cruzan mejor en manada, dicen, ¿no? Vale, y el grupo también ilustra, y es que la experiencia compartida es muy rica. Y me gusta traer esa frase que me sugirió un amigo un día, que hay gente tan inteligente que es capaz de aprender de la experiencia de los demás, decía Voltaire. Bueno, el programa conserva esa estructura de 8 semanas, y cada semana hay una sesión de 2 horas y media, y hay un día de retiro, de práctica intensiva, que en esta edición no van a ser 8 horas, sino que van a ser 6. Así que serían 9 sesiones, las 8 ordinarias y esa mañana dedicada a la práctica intensiva, mañana de retiro. ¿Vale? ¿Qué hacemos en el programa? ¿Qué contenidos? Pues los contenidos tienen que ver con el estrés diario y habitual, con cómo funciona el estrés en nuestros días. Y si podríamos decir que el estrés es una reacción adaptativa de un organismo ante una realidad que percibe como amenaza, entonces tenemos ahí una cadena del estrés que empieza por la percepción. Y por eso hablamos de la percepción de la realidad. Porque si algo es percibido como amenaza, ya sea la percepción, ya sea real o ilusoria, ya se va a activar el mecanismo del estrés y se va a disparar todo el sistema. ¿Vale? Así que es importante cómo percibimos la realidad, y por eso dedicamos una parte del programa a eso. En segundo lugar, hablamos de las emociones, el poder de las emociones. ¿Por qué? Pues porque la percepción condiciona el comportamiento y cómo reaccionamos, y lo hace por un vehículo que es la energía en movimiento, que es la emoción. Así que dedicar un espacio a la consciencia emocional y a cómo podemos regular mejor las emociones será interesante en regular el estrés. Luego dedicamos una sesión propiamente a qué es técnicamente el estrés, la reacción del estrés, qué pasa en nuestro cuerpo, cuál es la fisiología del estrés, qué sistemas se inhiben, cuáles se potencian. Bueno, eso ayuda a manejar mejor el estrés, comprender qué pasa. Y después también dedicamos una parte a cuáles serían las estrategias de afrontamiento que permitirían dar una respuesta más consciente en lugar de una reacción más automática. ¿Vale? Y hablamos de respuestas de afrontamiento del estrés. ¿Vale? Y también dedicamos algo a la comunicación, porque una de las primeras víctimas del estrés es la comunicación, ya que todas tendréis la experiencia de cuando estáis estresados, entráis en un patrón comunicativo concreto. Deriváis en conversaciones siempre las mismas, o tenéis estilos de comunicación muy parecidos. En mi caso, yo cuando me estreso, pues me da por el orden, y entonces ajusticio a todo el mundo en función de si está cada cubierto o cada plato en su sitio o no. Bueno, pues me da por ahí. Es mi tema recurrente. Y también hablamos de gestión del tiempo, porque el tiempo es una dimensión que genera bastante estrés en nuestros días, ¿no? Y además de ser un factor de estrés, también es una puerta para cuidarse en una buena gestión del tiempo. Por eso tiene una parte en el programa. Y finalmente, el programa dedica una parte importante final para aterrizar en la vida cotidiana la práctica de mindfulness.
porque en definitiva, si esto nos sirve para la vida, entonces esto es un brindis al sol. Será un rato interesante, pues mira que lo cuente Pablo o lo que sea, pero no tendrá esa capacidad de transformación. Así que el programa dedica un espacio final para que esto pueda representar un cambio y un impacto, aunque sea progresivo, tampoco nos damos la vuelta como calcetines, pero sí cómo se va a quedar esto, ¿no? Cómo no pasará sin pena ni gloria. ¿Vale? Bien, algo sobre la metodología. Pues como poco ahí, la metodología principalmente es generar experiencia. Y con eso quiero decir, este programa no tiene un interés conceptual, teórico, no, está mejor contado lo que es mindfulness en los libros, a lo mejor los habéis leído ya. Este programa es la oportunidad de ponerse encima tanta teoría que sabemos y de poder practicar. Esa es la genialidad del programa. El establecer una pauta acompañada de entrenar la atención, practicando, porque las ideas no nos van a cambiar. Ya sabemos que lo que nos cambia es la práctica. Lo que podamos practicar es lo que encarnamos y será aquello que transmitimos también. Así que la experiencia es central y una dinámica clásica de cualquiera de las sesiones, para que os hagáis una idea, sería la combinación de un marco teórico para sincronizarnos, pues estamos ante estos contenidos, pero aquello es muy ligero y comprensible, fácil, y unas dinámicas que favorecen el diálogo y el darse cuenta, el pillarse en el acto de lo que pasa. Y además unas prácticas guiadas de relajación, de yoga, de meditación. En el grupo se establece una comunicación, pero se establece una comunicación muy concreta, porque echaríamos a perder el curso si el grupo se convirtiera en un grupo de autoayuda. Me refiero a que la comunicación la cuidamos entre todos, y la cuido como responsable último, de manera que sea una comunicación que favorezca la profundidad, la escucha, la fluidez y que se centre en compartir lo nuclear de la experiencia, no tanto el relato, lo que dije, me dijeron y me dijo y me contestó. Aquello sería muy pesado para todos. Así que aprendemos, y es uno de los acuerdos que os propongo al principio del curso, en que todo aquello tiene otro espacio. En este nos hemos de centrar para poder ofrecernos lo más preciado de lo que practicamos, que es la experiencia concreta. Bueno, eso tiene un aprendizaje gradual y poco a poco iremos. Y un poco ahí la práctica, porque la práctica tiene un papel central, como estáis intuyendo. De manera que, además de practicar en las propias sesiones, sobre todo la propuesta del curso es la práctica que se pauta entre sesión y sesión. De manera que hay un plan de prácticas al que dedico como 15 minutos en cada sesión. Cada uno se lleva su PDF o os lo envío por correo, de manera que cada uno tenga lo que hay para esta semana, para hacerlo diariamente, porque este programa, el que se sienta tocado por esto, ha de asumir, y si no es mejor que lo deje para otro momento, ha de asumir que le va a llevar a diario 45 minutos de práctica, con las prácticas concretas que se proponen. Y bueno, esto es muy importante y las evidencias científicas están en base al desarrollo de esa práctica, a ese nivel de práctica, para que se alcancen un nivel de objetivos aceptable. Si se sigue ese plan de práctica, esto es
inequívocamente eficaz. Pero si no se practica, pues es como el que vive la vida de otros, que aquello tampoco le va a cambiar. Entonces, la práctica es importante. Y claro que habrá días que no se pueda practicar o incluso semanas que vengan peor dadas, pues porque alguien se pone enfermo o tú mismo o tienes un pico de trabajo. Bueno, ya cuenta con eso el programa, pero de entrada has de contar con que esto te va a llevar 45 minutos diarios. Y si no, a lo mejor no es para este momento, porque quemarías etapas, ¿no? Vale. Bien. ¿Qué materiales utilizamos? Dentro del curso os facilito un libro que, bueno, distintamente utilizo o con rumbo propio o plenamente. Los dos son dos libros que vienen a facilitar, a descargar esa presión de tomar apuntes. No hace falta tomar apuntes. Estar presente si quieres tomar alguna nota, estupendo, pero ya tendrás en los capítulos que sean los que haya que leer cada semana, tendrás resumido o ampliado los contenidos de esa sesión. Así que estos libros o el libro que os entregue será esa ayuda para, después de cada sesión, en esa semana, tocará leer un capítulo, que es el que tendrá sentido en función de los contenidos vistos. Así que os pediré que contengáis vuestras ansias de leeros de punta a cabo el libro, porque aquello no tendría mucho sentido, ¿no? Sería adelantar contenidos sin que toquen. Y luego también, como materiales, tendríamos las prácticas guiadas, que son una serie de audios para que desde el primer día, desde el primer momento, podáis practicar aquello que toca cada semana. Vale, algo de evidencias científicas. Voy a ir volado, porque estoy ya pasadísimo de hora. A ver, los beneficios anteriores podríamos localizarlos en distintas zonas de la vida, en distintas partes de la vida. Lo más habitual que conocemos es que la práctica de mindfulness tiene que ver con la salud, y entonces lo tenemos muy asociado al bienestar como reducción de estrés, ¿no? Y también hay otro campo de evidencias científicas, que es el de cómo mejora la concentración, ya sea en el trabajo o en las tareas cotidianas. Esto también hay evidencias, y ambos campos interactúan, porque tendréis la experiencia de que cuando estáis bien, trabajáis mejor, y cuando trabajáis mejor, también estáis bien, ¿no? Así que esto es algo recíproco. Y el tercer campo sería el de la mejora de las relaciones. Y esto también es muy intuitivo, aquello de cuando estoy bien, trabajo bien, se desarrolla una mayor empatía, relaciones más cooperativas, disminuye la agresividad. Y esto termina convirtiéndose en un círculo virtuoso donde todas estas tres partes tienen que ver, y todo nace de la práctica de la atención. Así que ese sería el titular. La práctica de mindfulness vendría a mejorar la salud, a favorecer la eficacia en las tareas y a mejorar las relaciones interpersonales, a crecer la empatía. Bien, algo sobre cada campo. En el campo de la salud solemos relacionar el malestar con esa fuente de pensamientos recurrentes, ¿no? Eso que en psicología llaman la rumiación, ¿no? Y
y sería como esa tendencia, esa compulsión que tenemos de darle vueltas a lo que sucedió o de darle vueltas a lo que va a suceder y pronosticar, generar escenarios que casi siempre son catastróficos. Bueno, esa tendencia rumiante es una fuente de malestar, ¿vale? Y hay muchos estudios que expresarían estas gráficas y que compararían grupos que han hecho el programa de 8 semanas con grupos de control que no han hecho esa intervención y arrojan los resultados de una disminución de los parámetros asociados a la rumiación, ¿vale? La explicación es bastante intuitiva. Si en lugar de, como decía antes, de alimentar los pensamientos, abro un espacio para reconocer que el pensamiento surge, está un tiempo y desaparece si no lo alimento, entonces la rumiación disminuye. Y esto es bueno, tan sencillo que es muy complicado, ¿no? Pero es esa, ha sido intuitivo. Si yo no alimento, si yo no echo madera a esa caldera, pues los pensamientos disminuyen. Así que en lo que ocurrió en el pasado ya no puedo solucionar nada. El que el pensamiento, el que la mente esté en el futuro, tampoco, porque no ha llegado. Y lo único que voy a hacer es aumentar el malestar, la insatisfacción. Así que un entrenamiento que nos ayude a estar en el momento presente favorecerá y promoverá esa mejoría, ese bienestar. Vale. El otro campo sería el del trabajo. Aquí traigo una imagen de un estudio que se hizo en personal sanitario hace 5 años y se analizaba, se tomaban los parámetros asociados a la alteración emocional, es decir, qué parámetros en la relación sanitario-paciente representaban más desafío, ¿no? Y qué emociones difíciles pues alteraban más emocionalmente. Y concretamente, pues se tomaron los que tenéis ahí, que son la tensión, ansiedad, la depresión, abatimiento y la cólera, hostilidad. Además, también se midieron el vigor, actividad y la fatiga. Bueno, en todos en los parámetros asociados a la alteración emocional hubo una disminución cercana al 37% de esa alteración emocional. Y sin embargo, en lo que tiene que ver con el vigor y con el vigor aumentó. Es decir, con menos energía desarrollaba más actividad, lo que queremos todos. Y la fatiga disminuía. Bueno, además, la presión arterial disminuía y otros parámetros que se recogieron en el estudio. Vale, hay muchos estudios, la evidencia científica en el ámbito de mindfulness, concretamente de MBSR, es enorme, pero los voy a pasar. Y bueno, aterrizo con un poema que ya lo decían no solo los sabios de Oriente, sino alguien tan cercano como este filósofo francés, que decía en el siglo XVI: cuando bailo, bailo, cuando duermo, duermo, y cuando camino solo por un bello campo, si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes, lo conduzco de nuevo al camino, al campo, a la suavidad de mi soledad y a mí. Bueno, y me gusta poneros un vídeo que recoge esto.
¿Lo veis? Trabajes, ¿Lo escucháis? trabaja. Cuando descanses, ¿Se escucha? descansa. ¿Sí? Cuando Sí. pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bueno, es chulo eso de que una marca prestigiosa de coches diga que cuando pierdes, pierde, ¿no? Bueno, la idea del vídeo... ¿me oís bien ahora? Sí. La idea del vídeo es esa de estar en lo que estás momento a momento. Y la propuesta de calendario de esta edición online es la que tenéis en pantalla. El curso comienza el 5 de mayo y tiene una sesión semanal las 7 semanas siguientes, ese 5 de mayo y las 7 siguientes, de manera que terminaría el 23 de junio. En ese horario que veis de 5:30 a 8, 2 horas y media cada semana. Hay dos excepciones. El primer día, el día 5 y el día 23, en lugar de empezar a las 5:30, empezamos a las 5. Es media hora más larga, porque son sesiones que, bueno, pues que suelen precisar un poquito más de tiempo. Os puedo, bueno, os garantizo, o es mi intención, que no se repetirá lo de hoy, de alargarnos casi 25 minutos que llevamos ya, de más, sino que ya me hago cargo de que este programa lo realizáis en vuestras casas y que la conciliación con el resto de los seres que viven en casa, o bueno, Consuelo dice que vive sola, pues no tendrá que arreglarse con otros, pero quizá la mayoría sí. Entonces trataremos de respetar ese horario. Bueno, y el día de retiro o la mañana de retiro será el día 13 de 8 a 2 de la tarde. Bueno, es un sábado y ya sé que puede costar ponerse a las 8 un sábado, pero bueno, es un sábado en vuestra vida si queréis solo, ¿no? Pero es para que podamos tener 6 horas y poder retornar a mediodía con la dinámica familiar que tengáis y pueda ser esto compatible. Bueno, pues el procedimiento de inscripción, algunos ya lo habéis hecho, que pasa por rellenar una hoja de inscripción que os pongo en pantalla también. Bueno, que son rellenar datos personales y ¿la estáis viendo, no? ¿Sí? Datos personales y luego preguntas que os pueden sorprender porque dice, pues ¿para qué quieres estos datos? Bueno, son preguntas protocolarias que permiten descartar casos desaconsejados. A veces vivimos situaciones de estados depresivos muy agudos que podrían desaconsejar la participación en este programa. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando estamos muy bajos de ánimo, la voluntad se resiente y un entrenamiento sin voluntad
termina siendo dificultoso de cumplir y al final la persona puede compararse con lo que hacen otros y no hace uno o una, y aquello le puede hacer más mal que bien. Entonces, bueno, pues ahí, en cualquier caso, tendría quien pueda estar en esas, que a veces ocurre, pues tendríamos una conversación para ver qué capacidad de sostener iba a tener. Bueno, en cualquier caso, si hay un proceso terapéutico iniciado, el terapeuta ha de conocer la participación en este programa, que seguramente apoyará, pero ha de ser con su consentimiento, ¿no? Esto es importante, que lo apoye. Bueno, ya está. El resto se refiere al coste. El coste del programa son 190 euros en esta edición online, que tiene pues, un precio reducido, puesto que mis costes son menores que cuando lo hago presencial, físicamente, y bueno, y era una oportunidad para reducir ese coste. Y el procedimiento de reserva de plaza sería haciendo un ingreso de 100 euros, que denote el interés que tienes y la reserva de tu plaza, a esta cuenta corriente que está a mi nombre. Y bueno, me gusta decir que si hay alguien que tiene serios problemas económicos o que cree que es su momento para hacer este programa, pero que no le encaja económicamente, pues me lo puede decir, porque hay un sistema de becas que, bueno, pues que puede tomar si lo necesita, y en función de las solicitudes que haya de becas, pues podré becar una parte u otra, siendo el coste mínimo de los 100 primeros euros. Pues os agradezco vuestra participación, vuestra asistencia y más aún vuestra presencia, que he sentido que estabais pues en lo que estamos. Así que enhorabuena y gracias, especialmente hoy en día que los medios publicitarios, las personas, los jefes se juegan y suspiran por vuestra atención. Yo la he tenido durante hora y media, así que gracias por vuestra participación y bueno, quien quiera inscribirse, pues que me envíe un correo para no enviar la hoja de inscripción indiscriminadamente a quien a lo mejor no le ha interesado, y sobra eso, así que me podéis escribir un correo mejor, ¿vale? Bueno, pues buen fin de semana, ánimo, ya queda un día menos de encierro y gracias.